Buenas noches. Entonces vamos a hablar de lo que es el muslo y rodilla. Una prótesis que hice con mi compañero en, en el cuarto año, una prótesis de cadera. Bueno, los invito nuevamente a ver estos videos que están en Anatomía Lion en YouTube sobre los compartimientos del muslo y cada músculo. La verdad que hay varios de estos videos para muslo. Ok, entonces tenemos tres compartimientos. Tenemos un compartimiento anterior, un compartimiento medial y un compartimiento posterior. Vamos a hablar entonces primero del compartimiento anterior. Recordemos que algunos autores colocan el músculo tensor de la fascia lata dentro de este compartimiento, pero en lo que estamos viendo lo vamos a colocar dentro lo colocamos ya dentro del compartimiento del glúteo. Entonces tenemos el sartorio primero. El sartorio es un músculo que deriva su nombre de sastre porque por la posición de los sastres, cuando ellos se sientan y cruzan las piernas, para hacer eso necesitan hacer flexión de la cadera, flexión de la rodilla y rotación externa del fémur. Y esas son las tres funciones que hace el músculo sartorio. Pregunta facilita en un examen. Entonces él es otro músculo que se inserta, otra estructura que se inserta en la espina ilíaca anterosuperior, dijimos ligamento inguinal, sartorio y tensor de la fascia lata. Y él termina en la cara anteromedial de la tibia, en la parte superior, en la cara anteromedial de la tibia, que él es uno de los tres músculos que forman la pata de ganso. La pata de ganso está formada por tres músculos y uno es de cada compartimiento. Uno es del compartimiento anterior, uno del medial y uno del posterior. Del compartimiento anterior, entonces estamos viendo que es el sartorio. Perdón. Este es otro video que habla sobre el sartorio y la pata de ganso. Entonces, el otro músculo que tenemos en el compartimiento anterior es el cuádriceps. El cuádriceps, como saben, tiene 4 porciones. Tenemos una porción que es biarticular, porque él pasa a través de la cadera y pasa a través de la rodilla, que se inserta es el recto anterior, es la porción más superficial. Que me están escribiendo. Ajá. Se inserta desde la espina ilíaca, no anterosuperior, porque es que está el sartorio. En la anteroinferior tiene una porción directa que se inserta allí y una porción refleja que se inserta encima del acetábulo, y por eso aquí dice cabeza refleja y cabeza directa. Esas dos se vienen y se unen a lo que es el cuádriceps. Eso es el recto anterior. Las otras tres porciones son el vasto lateral, el vasto medial y el vasto femoral, que sería este. Aquí está vasto interno, vasto externo y vasto medial o vasto femoral. Y por encima del vasto femoral está este que es el recto anterior, que está inserta, que está cortado aquí. Si se fijan, entonces aquí en la espina ilíaca anterosuperior tenemos al sartorio y al tensor de la fascia lata, y en la espina ilíaca anteroinferior tenemos al recto anterior que está cortado. Lo que es los vastos, ellos se insertan en la línea áspera del fémur en la región posterior. Aquí están, aquí vienen, ¿ves? Insertados en la línea áspera. Ellos se dirigen hacia abajo
y entonces se entrecruzan y se unen, forman lo que es el tendón del cuádriceps. Recuerden que una diferencia entre un tendón y ligamento es que tendón va de músculo a hueso. En cambio, el ligamento va de hueso a hueso. Entonces, las fibras musculares de las 4 porciones del cuádriceps se unen y se insertan al tendón del cuádriceps. El tendón del cuádriceps, entonces va desde el músculo cuádriceps a el polo superior de la rótula. El Testí dice que todas estas fibras llegan a la parte superior del cuádriceps y entonces la mayoría se inserta en el polo superior. Algunas pasan por el lado lateral, algunas pasan, medial, algunas pasan por el lado lateral y algunas pasan por la parte anterior. Y por eso es que cuando ustedes van a operar una rótula y inciden con el bisturí a través de la rótula, o sea, después que hacen piel, tejido celular subcutáneo, se encuentran con que para llegar a la rótula tienen que romper fibras de ese tendón cuadricipital que está allí, que está pasando también por delante de lo que es la rótula. Entonces, todas esas fibras, luego las laterales, las mediales, las anteriores, se unen con un ligamento que va desde el polo inferior de la rótula hasta la tuberosidad anterior de la tibia, y entonces es lo que llamamos ligamento rotuliano. Si vemos aquí mejor, entonces, desde el músculo al polo superior de la rótula es el tendón cuadricipital, y desde el polo inferior de la rótula hasta la tuberosidad anterior de la tibia es el ligamento rotuliano. Aquí está incorrecto porque no es tendón rotuliano, sino ligamento rotuliano. Esto es ligamento y esto es tendón, por lo que ya les comenté. En una vista lateral de la rodilla, entonces también vemos aquí insertada la cintilla iliotibial, que es parte de lo que es la fascia lata, es la misma fascia lata, y aquí insertándose en la cabeza del peroné el bíceps femoral. El ligamento colateral lateral de la rodilla. En la parte medial vemos el ligamento colateral medial, meniscos y los 3 músculos de la pata de ganso, que hasta ahora solamente hemos visto el sartorio. Aquí tenemos el cuadrito de siempre, inserción proximal y distal de los músculos. Que hemos visto hasta ahora. En el compartimiento anterior seguimos con otro musculito más que es pequeño y que es inconstante, llamado articular de la rodilla, que, o sea, describe en los libros que por el hecho de que la rodilla se flexiona e extiende tanto y la cápsula articular es tan laxa que a veces ella se puede enrollar al hacer la flexoextensión, y entonces este músculo ayuda a tensarla. Él se inserta desde la cara anterior del fémur, como vemos aquí, hasta la cápsula articular como tal. Otro video. Entonces, vamos con los músculos del compartimiento medial. Los músculos del compartimiento medial son, por lo menos para mí, son uno de los músculos, o sea, de uno de los compartimentos del cuerpo que más me ha costado aprenderme, me costó aprenderme. Y bueno, cuando llegué a dar esta clase en Morfo 2, vamos a decir que le agarré seriedad a ponerme a estudiarlo y eso, y después también a estudiar lo que es el conducto de Hunter, y entendí muchas cosas más. Entender y estudiar la anatomía hace que tú te puedas atrever mucho más a operar, porque sabes qué te vas a encontrar, qué no te vas a encontrar, sabes por dónde meterte, aunque nunca hayas andado por allí. Es decir, la anatomía es como es como el mapa para un marino, pues. Un marino va en un barco, él se sabe bien la geografía,
aunque nunca haya pasado por ahí, pero él sabe por dónde andar, si se sabe las coordenadas, se sabe que esta montaña está al sur, al norte, todas esas cosas. Así debe ser la anatomía para nosotros. Y sinceramente, después de haber estudiado bien el conducto de Hunter, se me hace más fácil, por ejemplo, hacer una amputación supracondyle, hallar el conducto de Hunter, hallar la femoral, se me hace mucho más fácil, porque ya uno va orientado. Entonces, en el compartimiento medial tenemos 3 planos. Un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. Debemos aprendernos eso, o sea, los planos con los músculos, y entonces nos vamos a ir ubicando. Tenemos entonces primero, probablemente esta partecita de la clase la van a tener que repasar varias veces, entonces yo voy a tratar de no repetir para no hacer extenso el video. Entonces tenemos en un primer plano, tenemos el músculo pectíneo, que es este que tenemos aquí. Fijémonos, aquí está. Primer plano están estos dos músculos, para que vayan viendo los planos y se puedan ir orientando. Aquí tenemos los planos. El primer plano, estos dos músculos. El segundo plano tiene un solo músculo. Y el tercer plano es este, que es un músculo ancho y grande. Este que está aquí. Otra vez, entonces, pero esto están cortados, ¿verdad? Entonces, de este lado, hacia donde ellos se van a insertar, están cortados también. Tenemos un primer plano con dos músculos, ¿verdad? Que eran estos dos. Son estos dos. Este y este que está aquí. Son esos dos los del plano superficial. El plano profundo es uno solo, que es este con este. Y el plano profundo es este que no está cortado. Entonces, tenemos en un primer plano el músculo pectíneo, que vamos a ver que se inserta desde la rama iliopúbica, desde la rama iliopúbica hasta la línea pectínea del fémur. Por lo menos, que ustedes, o sea, que empiecen a aprenderse que va desde la parte ahí cerquita del pubis al fémur, ¿eh? Y está en un plano superficial, el pectíneo. Okay. El segundo músculo, entonces, es el aductor largo o primer aductor. Aductor largo, primer aductor, que él va desde el pubis como tal, desde el pubis como tal, más superficial, porque él es del plano superficial, hasta en la línea áspera, hasta la línea áspera. Entonces tenemos un primer músculo pectíneo y luego el aductor largo. Yo los trato de llamar más aductor por los nombres de aductor largo, aductor corto y aductor mayor, porque esa es la traducción del nombre en latín, primero, que es lo que buscamos usar en el servicio, y segundo, porque me ayudan a buscar la forma al músculo en mi mente. Entonces, el aductor longus o aductor largo, entonces va desde aquí, desde el pubis hasta la línea áspera. Si se fijan, el primero entonces es largo. En cambio, el segundo, aquí está, recuerden que todas estas láminas yo se las voy a pasar. El segundo es más corto. Fíjense que va de aquí a aquí. No es que este no va para acá, no. Pectíneo, plano superficial pectíneo y aductor largo. Plano medio, aductor corto, ¿eh? Que es este que está aquí, igual, desde el cuerpo del pubis hasta la línea áspera del fémur. Un poquito más proximal. Es el aductor corto, segundo aductor. Y el aductor mayor o tercer aductor es un músculo más grande, parece, yo lo llamaría como una cortina, que se viene insertando desde el pubis y toda la rama isquiopúbica, casi hasta la tuberosidad isquiática. Todas esas fibras van y se insertan en toda la línea áspera del fémur. Fíjense cómo él es diferente a lo que es el aductor largo, que es este, y el aductor corto. Se insertan en la línea áspera, pero fíjense todo lo que este abarca.
el aductor mayor. Ahora, este aductor mayor, fíjense que él va dejando unos orificios. Él va dejando unos orificios que son este huequito aquí. O sea, que todas las fibras no se terminen de insertar y dejan unos orificios porque por allí van a pasar, se llaman las ramas perforantes de la femoral profunda. Ramas perforantes de la femoral profunda. En cambio, la femoral superficial es esta. La femoral profunda, entonces se va a posar, como ella es profunda, se va a posar sobre el aductor mayor. La femoral profunda es rama de la femoral superficial. Se va a posar sobre el aductor mayor, dando las ramas aquí perforantes. De hecho, esas pasan por detrás del fémur y salen aquí lateral. Cuando ustedes vayan a operar un fémur en la parte lateral, colocar una placa distal de fémur o proximal de fémur que hagan incisiones a nivel lateral, van a ver que de repente sale una arteria pequeñita, pero que sangra bastante, y esa es la femoral que viene de la femoral, esa es la perforante que viene de la femoral profunda, que pasó por detrás del fémur y entonces iba a irrigar el vasto lateral, y como ustedes lo están cortando, se lo encuentran allí. Aquí está agujeritos para las perforantes. Ahora, la femoral superficial, ella viene, sale, pasa por aquí, lo vamos a ver más adelante, pasa por el ligamento inguinal, el arco crural, y va pasando superficial encima del aductor largo. Va pasando encima del aductor largo. En cambio, la femoral profunda va encima del aductor mayor. Ok, aquí vemos por el testín, vamos a decir, la dirección que tienen las fibras del aductor mayor. Como les dije, vienen desde la rama isquiopúbica y la tuberosidad isquiática hasta la línea áspera, y hay una parte del músculo que olvidé comentarles que se inserta en el tubérculo del cóndilo interno, o también llamado tubérculo de Yerdi, que de hecho en las personas delgadas, ustedes mismos pueden buscan cóndilo interno y buscan, se van palpando y van a sentir un tendón allí. Se van hacia arriba, hacia proximal, se van a palpar un tendón allí. Ese es el aductor mayor. Y ese debe ser punto de referencia. Ustedes saben que por ahí va a pasar la femoral superficial. En ese momento, no a ese nivel, sino un poco más proximal, está pasando la femoral de convertirse de femoral superficial a convertirse en poplitea. Ok. De todas maneras, vamos a ahondar un poquito más en cuanto a esto más adelante, cuando hablemos de la arteria femoral. Dentro del compartimiento medial también tenemos el músculo recto interno o grácil. Este músculo va igual desde lo que es el pubis también hasta la parte superomedial de la tibia, ayudando a formar la pata de ganso junto con el sartorio. Entonces, del compartimiento anterior al sartorio, del compartimiento medial, el recto interno o grácil. El recto interno también es importante para nosotros en traumatología porque nos ayuda a hacer que nosotros podemos tomar como injerto, para injerto tendinoso. Entonces, en el miembro superior, siempre por lo menos piensen en el palmaris longus, y en el miembro inferior, para tomar injerto tendinoso, al grácil o al mismo semitendinoso. Ok, ese es el compartimiento medial. En el compartimiento posterior vamos a tener tres músculos: el bicecrural, semimembranoso y semitendinoso. Lo primero que siempre a mí me pasaba era quiénes están medial y quiénes están lateral. Estos son los músculos, por cierto, que en deporte se llaman los músculos de la corva, porque forman la curva de la posterior, en la parte posterior de la rodilla. Ayudan a formar la curva en la parte posterior de la rodilla. Y siempre se me olvida quién es lateral y quién es medial. Bueno,
yo al final me aprendí que el bíceps, o sea, me aprendí este dato, bíceps se inserta en la cabeza del peroné. Ya cuando me aprendí eso, por supuesto, entonces el bíceps es lateral y los otros dos son mediales. Bíceps es lateral en la cabeza del peroné, viene desde la tuberosidad isquiática hasta la cabeza del peroné. De hecho, estos músculos también son llamados, cuando vayan al ortopédico, Dios mediante, son llamados también músculos isquiotibiales. Sin embargo, hay libros que no les gusta llamarlos isquiotibiales porque el bíceps no se inserta en la tibia, sino en la cabeza del peroné. Sin embargo, siempre los van a escuchar como isquiotibiales, como les dije en ortopedia. Va a haber a veces pacientes con acortamiento de los isquiotibiales y tienen que saber que entonces se acortaron bíceps, semitendinoso y semimembranoso. Entonces el bíceps, como les dije, la tuberosidad isquiática hasta la cabeza del peroneo. Semimembranoso va desde igual de la tuberosidad isquiática hasta la parte posterior del cóndilo medial de la tibia. Y el semimembranoso se inserta desde la tuberosidad isquiática hasta la parte superior, superomedial de la cara medial de la tibia. Es decir, que es el otro músculo que es parte de la pata de ganso. Ahora, esa es otra cosa también. ¿Cuál se inserta? ¿Cuál se inserta atrás y cuál se inserta adelante? Porque si se fijan, el semimembranoso se inserta a nivel posterior, en la parte posterior del cóndilo tibial o de la meseta tibial. En cambio, el semitendinoso se va hacia adelante a formar parte de la pata de ganso. Entonces, sencillamente lo que ustedes deben pensar es, bueno, el semitendinoso, como es tendinoso, me tiene que formar la pata de ganso. Entonces, él es el que se va hacia adelante. Entonces, el semimembranoso se va para atrás. Además, otra cosa que a mí me ayuda para que no se me olvide eso es que me digo, bueno, como el semitendinoso me va a formar la pata de ganso adelante, porque es tendinoso, atrás me va a ayudar a formar el semimembranoso para que no llore, él quiere formar algo, entonces él va a ayudar a formar el rombo popliteo. El rombo popliteo, recuerde que es un rombo que se forma aquí, que lo dividimos en dos triángulos, pasamos una línea por el medio horizontal y lo dividimos en dos triángulos, un triángulo superior y un triángulo inferior. El triángulo superior está delimitado lateralmente por el bíceps y medialmente entonces por el semimembranoso. Inferiormente, ese triángulo está delimitado por las dos cabezas de los gastronemios o gemelos. Aquí está. ¿Quién forma el rombo popliteo? Superior y lateral, bíceps. Superior y medial, semimembranoso, porque el semitendinoso me formó la pata de ganso. Inferior, ¿quién me lo forma? Los dos gastronemios, las dos cabezas del gastronemio. Ok. Aquí entonces otra vez para repasar, pata de ganso, sartorio, grácil y semitendinoso. Igual aquí está otra vez, pata de ganso, pata de ganso. Aquí están las inserciones musculares, se lo pueden hallar en el Netter. Fotos de un cadáver. Ok, aquí venimos a otra de las partes medio complicaditas de la clase. Espero que hasta aquí vamos bien. Lo que es el conducto de Hunter. Entonces, para entender el conducto de Hunter no. Lo que es la vaina de los vasos femorales. Es decir, puede que alguien alguna vez le pregunte a ustedes, ¿cuántos compartimientos hay en el muslo? Y ustedes van a decir, 3. Entonces alguien le puede decir, ¿y si yo te digo 4? ¿Qué van a decir ustedes? Bueno, sí, hay libros que dicen 4 porque toman en cuenta que por donde van los vasos del fémur también es un compartimiento y se llama compartimiento la vaina de los vasos femorales. Ese es un cuarto compartimiento que algunos libros mantienen del muslo.
Entonces, ese compartimiento, quiero que se imaginen, no sé, un tubo, el tubo de donde viene el aluminio, pues. Ese tubo es la vaina de los vasos femorales. Entonces, ese tubo tiene, ¿verdad? Dos orificios, un comienzo y un final. Nos tenemos que grabar quién es el agujero, quién es el orificio del comienzo de la vaina de los vasos femorales y quién es el agujero del final. También vamos a estudiar, perdón, también vamos a estudiar las paredes de esa vaina de los vasos femorales. Y resulta que para que nos cueste un poquito más, resulta que esa vaina de los vasos femorales está dividida en 3 porciones. En 3 porciones. Entonces, una primera porción, una segunda porción y una tercera porción. La tercera porción, la última porción de la vaina de los vasos femorales es lo que vamos a llamar conducto de Hunter y que lo vamos a decir al final. Entonces vamos a comenzar con el tubo de donde viene el papel de aluminio que usamos. Tiene un orificio por donde entrar, ¿verdad? Bueno, ese orificio es este señor que está aquí. Que este orificio tiene súper nombres. Tiene muchos nombres dependiendo de los libros y que nosotros normalmente usamos y por lo menos lo que venimos, vimos clase con el doctor Millán en coro, él nos hablaba de el arco crural o agujero crural. Así entonces lo vamos a llamar. Ahora, este es el hueso coxal. Este es el hueso coxal y este es todo el borde anterior del hueso coxal. Recuerden que el borde anterior va desde la espina ilíaca anterosuperior, pasa por la espina ilíaca anteroinferior, ya la rama iliopúbica y entonces el pubis. Y el ligamento inguinal, que es este, que está aquí etiquetado como 9, va desde la espina ilíaca anterosuperior a la sínfisis del pubis. Entonces, el agujero crural o arco crural está formado por el borde anterior del hueso coxal y el ligamento inguinal, que es la otra cosa que se inserta en la espina ilíaca anterosuperior. En la espina ilíaca anterosuperior se inserta, vuelvo y lo repito, tensor de la fascia lata, sartorio, ligamento inguinal. Entonces aquí tomé de Coscarelli todos los nombres que se usan para ese agujero. Cintilla heliopúbica, arcada femoral, arcada crural, o sea, sobre todo a lo verde, que es el ligamento inguinal, tienen estos nombres. Y para ya el agujero como tal tienen el nombre de arcada femoral o arcada crural. Sin embargo, como les dije, nosotros lo vamos a llamar como arco crural o agujero crural. Ahora, ¿qué pasa a través de eso? ¿No? Resulta que entonces eso se divide por esta cintilla que se llama cintilla iliopúbica, divide este agujero crural en 2 porciones, en 2 agujeros. Un agujero medial que es llamado también vascular, o sea que es vascular porque pasan los vasos femorales, y también es llamado como tal anillo crural, porque también es el sitio por donde pasan las hernias crurales. Y una parte lateral, que es una celda externa, que es más que todo pasa músculo y nervio. ¿Se acuerdan? El nervio que va hacia la cara lateral del fémur, bueno, él pasa por allí. Entonces tenemos una medial y una lateral. Entonces, obviamente, ya se estarán imaginando que esa medial, que esa celda medial es el agujero
para entrar al tubo, a la vaina de los vasos femorales. Y que ese agujero, entonces, va a tener bordes. Va a tener bordes, como se fijan, es triangular, como se fijan que es triangular, ¿verdad? Entonces, él va a tener esos 3 bordes. Tenemos que, recuerden que esto lo estamos viendo desde como una vista inferior, de arriba, de abajo hacia arriba. Lo estamos viendo, ¿eh? Entonces, este ligamento inguinal está anterior. Entonces, este orificio de entrada, orificio superior de la vaina de los vasos femorales está formado por, anteriormente, el ligamento inguinal, hacia lateral, la cintilla iliopectínea, se llama iliopectínea porque va desde el ligamento inguinal hasta hasta el borde anterior del pubis como tal. Entonces, pero que ya bueno, ya esto es más que todo como el ilio. Entonces por eso se llama iliopectinia. Y a nivel posterior tenemos lo que es el músculo pectíneo y el ligamento de Cooper, que es este. Pero con que ustedes me digan, está el músculo pectíneo, yo me conformo. Entonces, el anillo crural, la parte medial del anillo crural está formado por, hacia anterior, ligamento inguinal, hacia lateral, cintilla iliopectínea y a nivel posterior, el músculo pectíneo. Músculo pectíneo. Entonces, la celda lateral, vamos a verla de una vez, la celda lateral entonces va a contener este músculo que es el músculo psoas ilíaco, y va a tener 2 nervios, este nervio llamado el nervio femoral y que viene del plexo lumbar, y el nervio cutáneo femoral lateral, que va hacia la parte lateral del fémur, y que es lo que le dije, que cuando tomamos injerto de la cresta ilíaca, él se va a ver afectado. Aquí otra vez, y vemos en la línea, en la celda medial, arteria va más lateral que la vena femoral, y esto es un ganglio llamado ganglio de Cloquet. Entonces, hacia lateral tenemos el psoas ilíaco que está buscando el trocánter menor, y el músculo pectíneo, que recordamos que es el primero que vimos de los músculos superficiales que se insertan desde el pubis, desde la rama iliopúbica, ¿verdad? Ok, entonces, aquí sí me voy a devolver un poquito. Esta lámina debió ir después de esa. Entonces, fijémonos, aquí esto verde es la vaina de los vasos femorales. Y es el tubo como tal, el tubo del que dijimos de papel aluminio. Que empieza, entonces, tenemos al principio un anillo crural, ¿verdad? Un anillo crural que tenemos que está formado anteriormente por el ligamento inguinal. A nivel posterior, la cresta pectínea, el músculo pectíneo, con el ligamento de Cooper. Pongan cresta pectínea, ligamento de Cooper, músculo pectíneo. Yo lo que me importa es que ustedes tengan en la mente quién está allí cuando ustedes inician la vaina de los vasos femorales. Y a nivel lateral, la cintilla iliopectínea. Creo que estamos claros allí, ¿verdad? Ahí está entonces lo que es el anillo crural. Entonces resulta que ese tubo, ya empezamos a caminar a través de él, entonces nos encontramos con la primera porción. Tenemos una primera porción llamada conducto crural. Recuerden que anillo es algo que no tiene profundidad. En cambio, conducto sí tiene profundidad. De hecho, anillo tiene bordes. En cambio, un conducto tiene paredes porque tiene profundidad.
Entonces, la primera parte de la vaina de los vasos femorales se llama conducto crural. Y de hecho, creo que está por aquí. Aquí está. Conducto crural. Es el inicio de la vaina de los vasos femorales. Aquí este bordecito sería anillo crural y entonces esto sería conducto crural. Ahora, este conducto crural tiene su pared anterior, pared posterolateral y pared posteromedial. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, si ustedes están aquí, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que se nos grabe? Si ya se grabaron esto, se les va a hacer fácil grabarse las paredes del conducto crural, que es la primera parte de la vaina de los vasos femorales. Fíjense, anterior tenemos ligamento inguinal, hacia lateral tenemos cintilla iliopectínea y músculo psoas ilíaco. Y hacia posterior tenemos el músculo pectíneo. Ahora, ¿qué sucede? Que la vaina de los vasos femorales, imagínense, a medida que va bajando, entonces las cosas que están conformando la vaina de los vasos femorales, empiezan a rotar hacia la izquierda en contra de las agujas del reloj. Empiezan a rotar hacia la izquierda en contra de las agujas del reloj. Entonces eso hace que ahora el triángulo no está así, ¿verdad? No está así como eso, sino que queda así, derecho, y entonces queda así. Así que no, yo creo que aquí puedo dibujarlo. Así que ya se me va a terminar el tiempito aquí. Yo creí que aquí tenía para dibujar, chico. O a lo mejor, aquí. Yo creo que con este, ajá. Entonces, en vez de estar el triángulo así, ahora el triángulo va a estar así. Va a estar así. O sea, a medida que empezamos a descender, se voltea, empieza a rotar, ¿no? Como esto estaba así inclinado, ahora esto va a ser el ligamento inguinal. Ahora este músculo pectíneo va a rotar un poco más hacia medial y va a quedar aquí, músculo pectíneo. Y hacia lateral va a quedar el músculo psoas ilíaco. Psoas ilíaco que empieza por P. Entonces, el psoas ilíaco va a estar aquí. Por ende, entonces, el conducto crural, las paredes del conducto crural van a ser anterior, no va a ser el ligamento inguinal, sino va a ser la prolongación de ese ligamento inguinal, que ¿quién es? Es la fascia del músculo. Esa fascia se llama fascia cribiforme, que ya vamos a ver por qué se llama fascia cribiforme. Entonces, una prolongación de este ligamento inguinal es la fascia cribiforme. Va a ser la pared anterior del conducto crural. La pared posterolateral va a ser el psoas que viene bajando, que sigue con los vasos femorales. Y la pared posteromedial va a ser el psoas ilíaco, que va a seguir bajando con ellos. Entonces, pared anterior, fascia cribiforme. Pared posterolateral, psoas ilíaco. Pared posteromedial, el pectíneo. Entonces, no quiero avanzar. Porque tengo que cerrar aquí. Entonces, por eso aquí vemos que la primera parte de la vaina de los vasos femorales es llamada conducto crural. Anterior tenemos fascia cribiforme. Hacia posterolateral tenemos el psoas ilíaco y hacia posteromedial el pectíneo. Ok.
ya tenemos definido lo que es el anillo crural y el conducto crural. Entonces ahora, la segunda parte es una porción que es innominada, no tiene nombre, y bueno, lo llamaremos sencillamente segunda parte de los segunda parte de la vaina de los vasos femorales. Esta segunda parte va desde donde desemboca la vena safena mayor, viene la vena safena mayor, viene medial, y ella desemboca aquí, hace un callado y desemboca en la femoral, en la vena femoral superficial que está aquí en la vaina de los vasos femorales. Al ella desembocar allí, atraviesa la fascia. Y así como ella la atraviesan ¿cómo se llama? Vasos linfáticos también y algunas venitas. Y entonces ella queda con varios huequitos. Como queda con varios huequitos, por eso se le llama fascia cribiforme. Entonces, el libro dice que la segunda porción va desde ese punto donde la safena drena, allí, hasta donde el sartorio se cruza con el aductor mediano, Entonces, ahí se cruza, entonces ahí, en ese punto, se va a venir la tercera porción. Y la tercera porción es lo que llamamos conducto de junta. Fijémonos aquí, conducto crural, es la primera porción también que les iba a repasar. Entonces, hacia anterior, este es un corte transversal, corte axial, hacia anterior, fascia cribiforme, este del libro del Testit, hacia lateral, el músculo psoas ilíaco y hacia medial el pectíneo. Fíjense que forman también un triángulo, pero en otra forma. Aquí están varias arterias femorales, que no me voy a detener en eso, pero en lo que sí vamos a ver aquí, otra vez, un poquito aquí de lo que es el conducto crural y algo que siempre se pregunta también, que es el triángulo de Scarpa. El triángulo de Scarpa. Aquí tenemos, se las puse fue porque quería que vieran la vena, la mayor, y drena en la vena femoral. Y fíjense cómo está abierta la fascia y por eso que se llama fascia cribiforme. Y si se fijan que este es el ligamento inguinal, ¿verdad? Y este es el sitio donde la vena drena, entonces quiere decir que el conducto crural es bastante corto. El conducto crural es bastante corto. Creo que el Testit dice que unos 4 centímetros. Ya la llave yo la cierro ahorita, cuando termine esto. Por último, entonces tenemos, yo nombré el triángulo de Scarpa, aquí está mejor, para que lo hablemos de él de una vez. El triángulo de Scarpa es un punto de referencia para nosotros llegar a los vasos femorales. El triángulo de Scarpa es un punto de referencia para nosotros llegar a los vasos femorales. Y entonces se los van a preguntar, ¿cuáles son los límites del triángulo de Scarpa? Entonces, es superior el ligamento inguinal, lateral el sartorio, porque el sartorio es el músculo satélite de la arteria femoral. Correcto. Ustedes se encuentran el sartorio, hay papadito, por ahí viene la arteria femoral. Y a nivel medial, algunos libros dicen el aductor mediano, otros el aductor largo, no, otros el gracilis. Bueno, normalmente yo lo tomo como el recto interno. Me quedo con el recto interno, con el gracilis. Entonces, superior, ligamento inguinal, lateral, sartorio, medial, gracilis. Entonces, él es un punto de referencia y entonces les van a preguntar, techo y piso. Techo es la fascia cribiforme. Piso es lo que vimos aquí. O sea, porque aquí es como que si ustedes están parados aquí, entonces techo tiene ¿qué? Fascia cribiforme. Y piso, pectíneo y psoas ilíaco. Y aquí los vemos.
pectíneo y psoas ilíaco. Igual aquí está. La parte del pectíneo, la parte del psoas ilíaco. Y aquí está igual un triángulo de escarpa izquierdo. ¿Ok? Entonces fijémonos aquí para que vean primero la vaina de los vasos femorales. Pasa que estoy sin el mouse y me cuesta un poquito más. Fijémonos que aquí. Fijémonos, aquí está la arteria femoral. Este creo que lo puedo cortar. Fíjense, aquí viene la arteria femoral. Esto sería psoas ilíaco, que está lateral, y medial está el pectíneo. Pasamos aquí a través, lo que pasa es que corté sí el ligamento inguinal. Está el ligamento inguinal y estaba el ligamento inguinal aquí, entonces lateral psoas ilíaco y medial pectíneo, y aquí está la arteria femoral. Si nos fijamos, recordemos la primera parte, ¿no? Aquí está un poquito mejor. Psoas ilíaco, lateral, medial, pectíneo. Y este que le acompaña, recuerdan, el primer plano es el pectíneo y el aductor largo, que es el verde. Y se acuerdan que yo les dije que la arteria femoral superficial va encima del aductor largo. ¿Se acuerdan que les dije? Va encima del aductor largo. Ahora, ¿quién es este aquí? ¿Quién es este sanguíneo aquí? Este azul es el vasto medial. El vasto medial. Vasto medial del cuádriceps femoral. Ajá. Vamos volteando aquí porque vamos a estar buscando el conducto de Hunter. Vamos a ver si hago que aparezca Bueno, ahora sí se me empeoró la cosa. Bueno, no, aquí está otra vez. Aquí me va a aparecer otra vez. Ajá. Ok. Entonces, como les digo, estoy sin el mouse. Bueno, fíjense, de hecho, aquí tienen la pata de ganso. ¿Qué más quieren, pues? Pata de ganso, sartorio, recto interno o gracilis, y por aquí viene semitendinoso. Este debe ser semimembranoso porque está encorchadito aquí con el semitendinoso, y aquí ya los gemelo mediano. Lo que quiero explicar lo del conducto de Hunter. Fíjense. Entonces aquí está el sartorio. Muchas veces creemos que el sartorio es parte del conducto de Hunter, pero no lo es. Entonces lo voy a quitar para poder ver la arteria femoral. Voy a acercarme un poquito más. Ok. Entonces, dijimos que el conducto de Hunter era la última porción de la vaina de los vasos femorales. Él está formado por, a nivel medial, a nivel lateral. Recuerden, nosotros somos la arteria femoral. A nivel lateral está el vasto medial del cuádriceps femoral. A nivel lateral, está el vasto medial del cuádriceps femoral. Entonces, el piso lo va a formar este musculito verde, que es el aductor
largo, como les dije, que es el superficial junto con el pectíneo que vienen desde arriba. Él es el que va a formar el piso del conducto de Hunter. Y a nivel lateral, este músculo amarillo que está aquí, que es el aductor mayor. Lo que pasa es que este aductor mayor, aquí lo hicieron, aquí lo debían hacer, que este músculo, pues, porque este es el recto medial. Vamos a quitarlo. Que está estorbando ahí. Este recto medial me está estorbando. Ya lo quitamos. Bien. Lo que quiero es que vean. Aquí se ve un poquito mejor, ¿verdad? Somos la arteria femoral. A nivel lateral, el vasto medial del cuádriceps. En el piso, el músculo aductor largo. Y a nivel lateral está el aductor mayor. Lo que pasa es que el aductor mayor debería montarse un poquito más, como buscando al azul, buscando al vasto medial del cuádriceps femoral. Él debería estar un poquito más hacia adelante. Él sobresale hacia adelante. Entonces hace de pared lateral de la arteria femoral. Claro, porque ustedes me dicen, ajá, pero ahí pareciera que la pared medial, perdón, que la pared medial fuera el sartorio que ya eliminamos o el recto medial. No, pero el libro dice, vuelvo y repito, pared lateral, el vasto medial del cuádriceps femoral. Piso, aductor largo. Y pared medial, que sería esto, lo que pasa es que al principio dije pared lateral, pero pared lateral es esta. Pared medial es el aductor mayor. Y entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a ir quitándolos. Tenemos aquí, fijémonos, vamos a quitar este. Vamos a ir disecando. Y ahí está, entonces queda el hueso descubierto, porque entonces este es el fémur y esto es el recto anterior, que vamos a quitarlo. Y este entonces es el femoral, el vasto intermedio o vasto femoral. Y aquí queda el hueso. ¿Qué dijimos? Aquí vamos a terminar de ver lo que es los músculos de la porción medial, que siempre, del compartimiento medial, que es un poco más confuso. Dijimos que entonces este es el pectíneo, que les dije, el primer de superficial a profundo, el primer plano, el pectíneo, ¿verdad? Aquí está, lo quitamos. Aquí, y este que está formando el piso, el conducto de Hunter, que es el aductor largo o aductor longus. Lo quitamos y ve, ¿quién queda abajo? Entonces el aductor corto. Lo quitamos también, que él no forma parte de esto, de en contacto con la arteria femoral, ¿no? Pero entonces, fíjense aquí que es lo que les quiero mostrar. Entonces, pero no se pone otra vez. Aquí estaría el aductor largo, porque la arteria femoral superficial, que es esta, está sobre el aductor largo. Pero la arteria femoral profunda va a estar sobre el aductor mayor, que es este, que es el amarillo, al aductor mayor. Y entonces ahí están los agujeritos, ¿ven? Por donde va a ir las perforantes. Si le damos la vuelta, vamos a quitar al aductor longus, al aductor mayor, perdón. Quitamos semimembranoso, semitendinoso. Y entonces aquí es lo que quería que ustedes vieran, ¿ves? La arteria femoral profunda perfora al aductor mayor y da unas arterias que perforan y dan la vuelta por detrás al fémur. Obviamente irrigan al semitendinoso, semimembranoso
y entonces cuando ustedes inciden aquí, lateral al fémur, se llevan esas arterias y empiezan a llorar. Las arterias. Ustedes espero que no lloren. Bueno, eso es lo que le quería mostrar, porque de verdad que el conducto de Hunter, eso como tal me costó, pues. Y entonces quiero, obviamente, que ustedes les cueste menos. Entonces, obviamente, cuando vamos a ver si vamos atrás otra vez. Para terminar, cuando el conducto de Hunter va a terminar también en otro orificio, así como comenzamos con el anillo inguinal, ¿verdad? Empezamos con un orificio, ahora vamos a terminar con otro orificio. Ese orificio se llama el anillo del tercer aductor. Vamos a quitar esto otra vez. Vamos a dejar ese. Fíjense entonces aquí. Entonces, el tercer aductor o el aductor mayor, él tiene al final un orificio, que se acuerdan que les dije que este tendón del tercer aductor se inserta el tubérculo de Yerdi y él deja un agujero más grande, no como estos agujeros pequeñitos, sino un agujero grande que se llama anillo del tercer aductor. Por allí va a pasar la arteria femoral al final del conducto de Hunter. Al final del conducto de Hunter pasa por el anillo, por el anillo del tercer aductor, y entonces cuando pasa para allá para atrás, entonces se va a llamar ahora arteria poplitea. Y allí termina la vaina de los vasos femorales. Ahora, hay algo que yo no les dije, que es el techo. Yo les dije la pared lateral, vasto medial del cuádriceps, piso, aductor largo, pared medial, el aductor mayor, pero el techo es una fascia que une estos dos músculos, el azul y el amarillo, una fascia que une estos dos músculos, que une al vasto medial del cuádriceps y al aductor mayor. Que lo vamos a ver en fotico porque aquí sí no aparece. Ok, en la rodilla hay varias cosas que tendemos a preguntar, que deben saber. Lo que es los ligamentos cruzados, la orientación de los ligamentos cruzados. Esta lámina me gusta porque se ve la rodilla, pero está transparente para ver los ligamentos cruzados adentro. Y entonces nos fijamos allí que el ligamento, tenemos el ligamento cruzado anterior y el posterior. Este sería el anterior, ¿verdad? Entonces tenemos el anterior, que él va. Tenemos que esto es el cóndilo externo. Entonces nos grabamos AE. AE. ¿Por qué AE? El anterior, anterior, se inserta en el cóndilo externo. Pero entonces tienen que imaginarse, por si acaso alguien les quiere preguntar un poco más específico, se lo quieren aprender mejor. Fíjense que aquí está como un poquito más claro. Él se inserta en el cóndilo lateral, pero fíjense que el cóndilo lateral es muy grande. Entonces ustedes pueden decir en la cara medial del cóndilo externo. Fíjense que es al contrario. O decir la cara interna del cóndilo externo. Entonces, pero uno siempre se le olvida el A, ¿dónde se inserta? ¿En el interno o el externo? Entonces grábense AE. El anterior se inserta en el externo. Entonces ustedes dicen, él se dirige en 3 posiciones. Desde el cóndilo externo se dirige hacia
medial hacia anterior, porque por eso es el ligamento anterior, hacia medial, hacia anterior y hacia abajo. Esas son sus tres direcciones. Hacia medial, hacia anterior y hacia abajo. En cambio, el cruzado posterior es al contrario. Él se inserta en la cara lateral del cóndilo interno y se dirige hacia lateral, hacia posterior y hacia abajo también. Ellos se insertan en lo que se llaman las espinas tibiales. Las espinas tibiales están divididas en anterior y posterior y obviamente esos cruzados se insertan cada uno allí. Otra cosa que nos gusta preguntar es los meniscos. Los meniscos. Porque uno tiene forma de C y otro de O. Ustedes dirán, ajá, pero es que aquí los dos yo los veo con forma de O. Perdón, con forma de C. Bueno, pero uno es más cerradito que el otro. Entonces los libros dicen que el cerradito, que es este, tiene forma de O y el otro tiene forma de C. Ahora, el peo es cómo grabarnos. ¿Cuál es el medial y cuál es el lateral? Bueno, si ustedes ven por cargas del fémur con la tibia, si ustedes trazan una línea desde el centro de la cabeza femoral hasta el tobillo, esa línea va a pasar por el cóndilo medial, porque las cargas mayores del cuerpo en la rodilla son a través del cóndilo medial. Por lo tanto, el cóndilo medial desciende más que el cóndilo lateral. De hecho, el cóndilo medial del fémur desciende más, pero el más anterior, fíjense, lo ven aquí, el más anterior es el lateral. El cóndilo medial desciende más y el que se va más hacia adelante es el cóndilo lateral. Entonces, como el cóndilo medial, así me lo grabé yo, como el cóndilo medial desciende más, abre más al menisco, no lo deja cerrarse. Como el cóndilo medial desciende más por sus cargas, entonces no deja cerrarse el menisco. Por lo tanto, el cóndilo medial tiene forma de C y el cóndilo lateral, y el menisco lateral tiene forma de O. Esa es la respuesta. Los ligamentos cruzados, por supuesto, como saben, impiden el movimiento de traslación de la tibia hacia adelante o hacia atrás. Y por eso es lo que más se embroman los futbolistas. Porque los futbolistas buscan hacer del miembro inferior como un miembro superior para poder dirigir la pelota. Y entonces por eso se embroma más, pues porque está forzando a la rodilla a que actúe o sea, forzas a la rodilla y al pie a que actúen como un codo o una mano. Pues. Me acuerdo que un profesor en el ortopédico nos decía que ese es uno de los deportes más difíciles y complicados por eso, porque es aprender a mover el miembro inferior como si fuera el miembro superior, a dirigir una pelota. Pero bueno, pero a mí me gusta más el béisbol. Ajá. Bueno, esto ya lo expliqué en la clase anterior. En las articulaciones de la rodilla, recordar que tenemos la articulación femoropatelar, la femorotibial, que son dos compartimientos, un compartimiento medial y un lateral, que de hecho, hace tiempo, las prótesis de rodillas se podían hacer de un solo compartimiento, sustituir un solo cóndilo. Después se dieron cuenta que no valía la pena, que muchas veces, casi siempre, posteriormente, el paciente se le iba a dañar el otro cóndilo, entonces mejor era sustituir los dos de una vez, aunque solamente hubiera artrosis unicompartimental. Y la articulación tibio-peronea próxima. Y aquí, bueno, aquí tienen los estabilizadores estáticos de la rodilla, que son varios, y ya bueno, ya les he hablado de cada uno de ellos. Los estabilizadores dinámicos son estos. Como les digo, yo estas láminas se las voy a pasar.
hablamos del triángulo popliteo y, perdón, por el rombo popliteo y del rombo popliteo, por allí va a pasar la arteria poplitea, vena poplitea, y va a pasar el nervio tibial o llamado ciático popliteo interno, porque el nervio ciático, él antes de entrar al rombo popliteo se divide en ciático popliteo externo, que es este que está aquí y va a darle la vuelta al peroné, y vamos a hablar mejor de él cuando hablemos de la pierna, y ciático popliteo interno que va a entrar al rombo popliteo. De las venas, yo lo que quería era aquí recordar de una vez es que en los, si se dan cuenta en sus pies, en los dos maléolos, en maléolo medial y maléolo tibial, suben dos venas, una vena medial y una vena lateral. Pero uno siempre entonces se le olvida, ellas se van a llamar vena safena mayor y safena menor. Y uno siempre se le olvida cuál la medial, si la medial es la mayor o la menor, cuál es. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a acordar. La mayor se llama mayor porque ella llega hasta la cadera, casi hasta la cadera, que es la que va a drenar a través de la fascia cribiforme en la vena femoral. En cambio, la safena menor, ella no va a llegar hasta arriba del muslo, sino hasta aquí el triángulo popliteo, atraviesa esta fascia del rombo popliteo y drena en la vena poplitea. Entonces, safena menor drena en vena poplitea, safena mayor drena en vena femoral. ¿Cuál de las dos es la que drena arriba o la que drena abajo? Bueno, acuérdense que la mayor drena en la vena femoral y la vena femoral queda ¿qué? ¿Lateral o medial? Queda medial. Entonces la vena que pasa por el maléolo medial del tobillo es la que va a drenar, es la safena mayor, que va a drenar en la femoral. Y la que pasa entonces por el maléolo lateral es la safena menor que drena en el rombo popliteo. Aquí tienen otra vez la arteria femoral pasando a través de el agujero del tercer aductor. Aquí la parte posterior de lo que es la arteria, la rodilla, la cápsula posterior. Ajá, disculpen, se me había olvidado que tenía este dibujito. Aquí está entonces maléolo medial, maléolo lateral. Siempre se nos olvida cuál de las dos safenas es. Entonces nos acordamos, safena mayor es esta porque drena aquí en la femoral, porque es medial. En cambio la lateral drena a nivel posterior. Tengo un paciente con una rodilla flotante que estaba guardando me llegó estando de R1, guardando unos objetos aquí, unas bolsas de comida aquí en la Blazer, y vino un rascado que venía 100-500 en los taques y le llegó por detrás a tan alta velocidad que levantó a la Blazer y él quedó atrapado ahí entre los dos carros. Una rodilla flotante bilateral. Los dos fémur, los dos tibias y una luxación erecta de glenohumeral derecha. Están el fémur y la tibia, fémur y tibia. Amputamos la izquierda, pusimos tutor a la derecha, pero el paciente falleció por más que lo dejamos aquí está, y le pusimos calor y todo eso, pero bueno, esta es la nota que hice. Pero el paciente a la final falleció, pues. Se fue muriendo mientras yo lo estaba viendo, me dio mucho dolor, pero bueno. Una luxación de patela, cuando había tomografías, esto si se fijan es en físico, cuando yo era R1, en físico que había tomografías, otras tomografías, meseta tibial, prótesis de rodilla, láminas de semiología de rodilla, para que se acuerden de lo que es el valgo.
el examen físico, pero ya como la palpación ósea, tanto la palpación medial como la lateral. Esto yo lo explico en otra, por cierto, hay un seminario que dura como tres horas que yo le di a mis estudiantes de introducción a la práctica médica, que les doy, imagínense, osteoarticular. Entonces yo que soy traumatólogo, obviamente les di bastante, vamos a decir, entre comillas, profundo, pues. Pero bueno, aquí les di estas mismas láminas y sí se les expliqué. Les voy a pasar el enlace para que lo vean, ya que están un poquito fallos en semiología. Entonces ahí para que se ayuden. Aparte de radiología de la rodilla. Aquí lo que les estaba preguntando el otro día, la línea de Blumenthal. Este es el Hospital Cardón. Un seminario de lujación de rodilla por Gustavo Márquez, compañero. Y les decíamos sobre los que siempre va a haber el peligro de daño de lesiones vasculares. Fíjense que algunos dicen entre 4% hasta 80%. Siempre puede haber un daño. Tanto si hay una lujación de este tipo, porque le va a dar el fémur, como si se lo da la tibia, pues. Como si es de este tipo, entonces se lo da la tibia. Bueno, este es mi tesis de rodilla flotante, que todavía tengo pendiente en la reunión clínica hablar sobre esto. Pero bueno, al terminar después del cuatrimestral y las notas que tengo que pasar de ustedes, lo doy. Fue con el doctor Salazar que Dios mediante ya va mejorando, gracias a Dios. Y bueno, listo. El profesor que nos enseñó la vaina de los vasos femorales. Bueno, un placer haber estado con ustedes. Cualquier pregunta igual la podemos comentar en el grupo y estamos a la hora.